the touch of our innocence is fading. No answers for questions we keep evading. Goku por Derier y el amor de una demonio. Capítulo 14. Parte 2. Se podía ver a Goku, Ragine y el muñeco Gouter sentados en el verde pasto mientras que la niña estaba sentada en las piernas del Saiyajin. Mientras los cuatro observaban el atardecer. De seguro te preguntarás cómo fue que ellos terminaron así. Para eso tenemos que regresar 2 días antes. Después de que el Saiyajin dejara a los dos Gouter y Gerget confundidos. Este salió volando a otra dirección y comenzó a buscar un lugar en específico. Pasaron las horas y llegó la noche. Todos los demonios regresaron a la cueva donde se refugiaban, ya que en ese lugar todos dormían por el momento mientras terminan de realizar sus casas. Así pasarían las horas y el sol comenzaba a asomarse detrás de las montañas. Goku había despertado antes que todos y rápidamente se dirigió a la cueva y se acercó hasta donde estaba la niña. Goku notó que la niña se había quedado dormida encima de un libro, por lo cual este la cargó en brazos y comenzó a salir de la cueva. Lo que el Saiyajin no notó fue que el muñeco Gouter estaba despierto y lo estaba observando. Después de que el Saiyajin saliera de la cueva, este rápidamente se acercó al Gouter real que estaba durmiendo al lado de Clarissa y comenzó a moverlo intentando despertarlo. El Gouter real y Clarissa se despertaron algo confundidos. El Gouter real diría: ¿qué pasa, Gouter? No puedes dormir, lo decía algo confundido mientras bostezaba. El muñeco Gouter negó con la cabeza y diría: no es eso, de hecho está por amanecer, pero estoy algo confundido, lo decía mientras ponía su mano en la barbilla. Clarissa comenzó a retirarse y diría: ¿qué pasa, hijo? ¿Qué es lo que te tiene confundido? Lo decía algo curiosa. El muñeco se sentó en el suelo y diría: bueno, verán, hace unos momentos me desperté y pude ver que Son Goku se despertó antes que todos y este se llevó a la niña, lo decía mientras señalaba el lugar donde la niña dormía. El Gouter real y Clarissa se sorprendieron al escuchar eso. Clarissa estaba confundida y diría: pero Goku, ¿por qué se llevó a la niña? ¿Qué es lo que está planeando? Lo decía algo confundida. El Gouter real se quedó pensando y diría: ayer Son Goku dijo algo sobre cambiar a esa niña, no entendía a lo que se refería, pero es más seguro que tal vez intenté hacer que ellos se lleven bien, o eso es lo que pienso, lo decía algo dudoso. Clarissa se confundió al escuchar eso. El muñeco Gouter golpeó la palma de su mano con su puño y diría: ya recuerdo, tienes razón, Goku nos dijo eso, pero entonces ¿qué haremos? Lo decía algo curioso. El Gouter real sonrió y diría: si lo que pienso es verdad, entonces puedo tener un día libre hoy, puedo descansar de tanto trabajo, lo decía mientras dejaba salir un suspiro y volteó a ver al muñeco y diría: oye Gouter, ¿por qué no sigues a Son Goku para asegurarte de que todo salga bien? Además puedes aprender algo de él, lo decía con una risa. El muñeco Gouter asintió y diría: entiendo, en ese caso iré, lo decía mientras se ponía de pie y comenzaba a caminar hacia la salida de la cueva. Cuando sería detenido por Clarissa, que diría: hijo, ¿por qué no llevas a Ragine contigo? Ella ha intentado acercarse a Goku, pero esta se acobarda y sale corriendo cada vez que lo ve. Creo que sería bueno que la lleves contigo, de esa forma es posible que se puedan reconciliar.
El muñeco asintió con la cabeza, y diría si mamá lo decía mientras se acercaba a Rajine, que estaba dormida y rápidamente comenzó a moverla despertándola. Rajine bostezó y algo confundida diría, ¿qué pasa Gouter Jr.? Lo decía mientras frotaba sus ojos. El muñeco sonrió y diría quiero que me acompañes a dar una vuelta ya que Son Goku se llevó a la niña y quiero ir a ver a dónde se fue con ella, lo decía mientras reía. Rajine se sorprendió y diría que Goku hizo que lo decía algo alarmada. El muñeco le tapó la boca y diría no grites, todos aún están dormidos, así que si quieres seguirme solo mueve la cabeza. Rajine se confundió y solo asintió con la cabeza. El muñeco Gouter sonrió y diría: perfecto. Bueno, será mejor irnos, lo decía mientras salía de la cueva y Rajine comenzó a seguirlo. Clarissa se quedó viendo cómo estos se alejaban y diría oye Gouter, ¿crees que ellos estarán bien? Lo decía algo preocupada. El Gouter real salió de la cueva en su silla y diría si mientras Goku no los descubra supongo que estarán bien, lo decía con una risa. Clarissa entendió y asintió con la cabeza. Mientras tanto con el Saiyajin. Se podía ver a Goku que estaba caminando dentro del bosque mientras cargaba a la niña. En ese instante la niña comenzó a abrir los ojos observando las hojas de los árboles que estaban sobre ella y por las cuales se podía ver un poco de los rayos del sol. La niña estaba confundida y diría que ¿dónde estoy? ¿Acaso estoy soñando? Si es así creo que me gusta este sueño, lo decía con una sonrisa mientras volvía a cerrar los ojos. Cuando se escuchó la voz del Saiyajin que diría no estás soñando, esto es real, vaya, se ve que amaneciste de buen humor, lo decía con una risa. La niña abrió los ojos de golpe y volteó a un lado observando al Saiyajin que la cargaba en brazos. La niña se sorprendió y diría: ¿tú? ¿Por qué me tiene cargada y a dónde me llevas, maldito degenerado? Lo decía mientras comenzaba a moverse de forma agresiva, dándole patadas y golpes intentando zafarse del Saiyajin. Goku la sujetó fuerte y diría oye, ¿quieres calmarte? Si sigues haciendo eso te vas a caer, lo decía algo preocupado. La niña diría no me importa caerme con tal de que me dejes libre, no pienso ser uno de tus fetiches, maldito depravado, acosador, pervertido, tonto, cabeza hueca, maldito pelos parados, cabello de palmera, lo decía a gritos. Goku no le hizo caso y solo siguió caminando. La niña se molestó al ver eso y enojada, diría hazme caso imbécil, lo decía mientras le picaba los ojos con sus dedos al Saiyajin. Goku hizo una mueca y solo gritó ¡ah! Lo decía mientras soltaba a la niña haciendo que cayera al suelo y se golpeara el trasero. La niña hizo una mueca de dolor y diría ahí, ¿por qué me dejaste caer? Eso me dolió, lo decía mientras comenzaba a llorar. Goku comenzó a sobar sus ojos y diría, tú tienes la culpa porque me picaste los ojos, eso duele, lo decía algo molesto. La niña llorando diría, tú tienes la culpa por haberme secuestrado, lo decía enojada. Goku comenzó a parpadear varias veces intentando aclarar su vista y diría como sea eso ya no importa, por lo menos ya llegamos, lo decía con un tono fastidiado. La niña se confundió y volteó al frente observando un inmenso lago. Goku sonrió y diría bueno creo que es momento de empezar, lo decía con una sonrisa. La niña comenzó a secar las lágrimas de su rostro y diría ¿de qué estás hablando? Lo decía confundida. Goku sonrió y le mostró dos varas, y en las puntas de ambas varas tenían un hilo amarrado, asimilando ser una caña de pesca. Goku sonrió y diría te voy a mostrar cómo pescar, lo decía con una risa. La niña se confundió y molesta, diría sabes que esto es una estupidez, si quieres pescar hazlo solo, lo decía enojada. Goku le lanzó una de las varas y diría ya no pongas excusas y solo inténtalo, ¿quieres? Lo decía con un tono serio.
La niña se molestó y diría está bien, lo decía, mientras se sentaba al lado del Saiyajin. Goku sonrió y diría hagamos esto una competencia, el que saque el más grande pez será el ganador. La niña hizo una mueca y diría ¿y qué ganaríamos con esa competencia? Lo decía algo dudosa. Goku sonrió y diría si yo gano tú pasarás más tiempo conmigo y si tú ganas te mostraré a usar el ki, lo decía mientras creaba una esfera de energía en su mano. La niña se sorprendió y diría está bien, ya verás que te ganaré, lo decía con mucha determinación. Goku sonrió y diría algo más, no está permitido usar tus poderes para ganar, ¿entendiste? Lo decía con un tono serio. La niña se molestó y diría ¿y por qué no? Lo decía enojada. Goku se puso serio y diría si hiciéramos eso entonces la competencia no tendría sentido, así que solo no lo hagas, ¿quieres? Lo decía con un tono serio. La niña dejó salir un suspiro y diría ya que lo decía algo fastidiada. Mientras tanto se podía ver al muñeco, Gouter y Rajine que estaban detrás de unos arbustos escondidos. El muñeco se asomó de los arbustos y diría Rajine ¿puedes ver algo? Lo decía en voz baja. Rajine tiró de las prendas del muñeco y diría tonto no te asomes de esa manera o nos descubrirán, lo decía un poco enojada. El muñeco se sorprendió y diría perdón, lo siento, lo decía algo apenado. Rajine dejó salir un suspiro y diría bueno, como sea creo que escuché que iban a hacer una competencia o algo así, no entendí muy bien, así que será mejor seguir observando qué más harán, lo decía con un tono serio. El muñeco asintió con la cabeza y diría entiendo. Y así ambos comenzaron a espiar al Saiyajin y la niña. Pasaron unos cuantos minutos. Y en ese instante algo comenzó a tirar de la caña de pesca del Saiyajin. Goku se sorprendió y diría vaya parece que algo ha pescado, lo decía muy emocionado mientras hacía fuerza y diría vaya parece que es muy fuerte, debe ser un pez enorme, lo decía con una risa. La niña se sorprendió y diría pues que esperas y sácalo, lo decía con un tono serio. Goku comenzó a hacer más fuerza y diría eso intento, pero es muy fuerte, lo decía mientras su cara se ponía un poco roja por la fuerza que estaba haciendo hasta que al último pudo ganar y sacaría del lago lo que había pescado, dejando al descubierto un poderoso, rigoroso, increíble, apetitoso, pececito de tan solo 4 centímetros. El Saiyajin y la niña se sorprendieron al ver el gran rival del Saiyajin. Goku tocó su cabeza y diría vaya me lo imaginé diferente, lo decía con una risa. La niña sonrió con arrogancia y diría qué patético tanto esfuerzo para intentar sacar esa cosita, lo decía con una risa. Goku sonrió y diría será mejor que prestes atención, parece que tú también has pescado algo, lo decía con una sonrisa. La niña volteó a ver su caña de pesca y se sorprendió y diría creo que sí, esta vez estás acabado, ya verás que sacaré un pez que mida 5 metros de largo y 4 de ancho, lo decía con una sonrisa. En cuestión de segundos la niña sacó su pesca dejando al descubierto un pececito que medía 2 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. Goku se acercó a la niña y diría ¿y bien dónde está tu pez que mediría 5 metros de largo y 4 de ancho? Lo decía burlándose de ella. La niña comenzó a hacer pucheros y diría no te burles, lo decía enojada. Goku sonrió y diría bueno creo que te gane, después de todo tu pez de 5 metros desapareció, lo decía mientras comenzaba a reír con más fuerza. La niña volteó a ver al Saiyajin con una mirada asesina y usando sus poderes sacaría del lago un pez que medía 5 metros de largo y 4 de ancho y rápidamente se lo lanzó al Saiyajin haciendo que la cabeza del Saiyajin quedara atrapada en la boca del pez. La niña comenzó a reír y diría ¿qué te parece mi pez? Quiso aparecer de la nada y creo que se ve muy bien en tu cabeza, lo decía mientras caía al suelo riendo. En cuestión de segundos Goku quitó el pez de su cabeza y observó cómo la niña estaba riendo en el suelo.
Goku se puso serio y diría con que esas tenemos lo decía mientras arrojaba al pez a un lado y diría ahora verás lo decía mientras se lanzaba al lago. La niña dejó de reír y se confundió al ver que el Saiyajin se lanzó al agua. La niña se acercó al lago y diría que está planeando hacer ese tipo lo decía mientras limpiaba unas lágrimas que salían de sus ojos. En ese instante el agua comenzó a dispersarse a todas las direcciones. Y se podía ver un pez que medía más de 20 metros de largo y 10 de ancho, y se podía ver al Saiyajin que estaba cargando al pez, y diría oye niña dime qué te parece este pez lo decía con una sonrisa. La niña estaba sorprendida y asustada al ver el tamaño del pez pero estaba más asustada al ver la expresión siniestra que tenía el Saiyajin. Goku sonrió y diría creo que este pez se vería perfecto en tu cabeza lo decía con una risa y rápidamente lanzó el pez contra la niña. La niña se asustó y gritaría este sujeto está loco piensa matarme lo decía mientras desaparecía del lugar. Así el pez pasó de largo en dirección hacia donde estaban escondidos el muñeco Gouter y Rajine. Estos dos al ver que el pez se dirigía hacia ellos solo se abrazaron y comenzaron a gritar. En ese instante se creó una cortina de polvo. La niña apareció al lado del Saiyajin y enojada diría ¿qué demonios estabas pensando? Pudiste matarme al haberme lanzado ese pez lo decía a gritos. Goku sonrió mientras una vena aparecía en su frente y diría tú fuiste la que empezó así que no te quejes lo decía con un tono serio. Así ambos se miraron fijamente con unas caras molestas y en ese instante comenzaron a reír. Goku sonrió y diría debiste ver tu cara de miedo al ver ese pez lo decía riendo. La niña sonrió y diría y tú debiste verte cuando tenías ese pez en la cabeza lo decía con una risa. Y así ambos comenzaron a reír por un buen rato. En ese instante el estómago de ambos comenzó a hacer ruido. Goku sonrió y diría bueno ¿qué te parece si nos comemos los peces? Después de todo sería un desperdicio si no lo hiciéramos lo decía con una risa. La niña asintió con la cabeza y diría, pero tú cocina ya que yo soy una niña aún lo decía haciendo berrinches. Goku asintió con la cabeza y diría, si no te preocupes mejor ayúdame a recolectar algo de leña. La niña asintió y diría está bien solo por esta vez lo decía con un tono serio. Goku sonrió y diría está bien no te preocupes. Pero en ese instante la boca del pez que había atrapado Goku comenzó a abrirse y de la boca del pez comenzaron a salir Rajine y el muñeco Gouter cubiertos de un líquido pegajoso que parecía ser la baba del pez. Rajine se puso de pie y gritaría que asco, esto no me puede pasar a mí, este era el único atuendo que tenía lo decía mientras comenzaba a sacudir sus brazos y su ropa. El muñeco Gouter comenzó a limpiar sus gafas y diría igual yo, pero ve el lado positivo por lo menos estamos vivos lo decía algo serio. La niña y el Saiyajin se sorprendieron al ver que Rajine y Gouter salieron del pez dejándolos algo confundidos. Goku se sorprendió y diría Rajine, Gouter pero ¿qué estaban haciendo dentro de ese pez? Lo decía confundido. El muñeco Gouter alzó sus brazos hacia arriba y diría creo que nos descubrieron. Rajine lo decía en forma de susurro. Rajine volteó a ver al muñeco y en forma sarcástica diría que en serio no me había dado cuenta. Goku se acercó y diría están bien lo decía algo preocupado. El muñeco Gouter asintió con la cabeza. Goku comenzó a rascar su cabeza y diría ahora sí díganme qué hacen aquí lo decía confundido. El muñeco Gouter sonrió y diría te estamos vigilando lo decía con una sonrisa. Rajine rápidamente le tapó la boca al muñeco haciendo que al Saiyajin y la niña se confundieran. Rajine se acercó al oído del muñeco Gouter y diría ¿acaso no puedes ser más sigiloso? ¿Qué crees que pensarán esos dos si dices la verdad? Lo decía algo enojada.
El muñeco Gouter sentía una sensación nunca antes vivida para él, por primera vez podía sentir la muerte misma de las manos de una mujer enojada, y este solo asintió y diría lo siento ya no lo haré, lo decía un poco asustado. Rahine sonrió y soltó al muñeco, y diría solo estábamos caminando hasta que nos arrojaste ese pescado y nos comió, lo decía enojada, y diría pero en fin ya no importa, será mejor irnos, lo decía mientras se daba la vuelta. Goku puso una cara triste y diría ya veo, entonces creo que lo siento, no me di cuenta de que estaban en esa dirección, bueno adiós, lo decía mientras volteaba a ver el lago. El muñeco Gouter tenía una de sus manos en la barbilla mientras le hacía señas con su otra mano a Rahine de que hablara con el Saiyajin ahora que podía. Rahine entendió las señas y apretó sus puños, y diría espera Goku aún no termino. Goku se confundió y se dio la vuelta y diría ¿qué pasa? Rahine volteó a ver al Saiyajin y diría lo que te dije de que estábamos caminando era mentira, te estábamos siguiendo ya que te habías llevado a esa niña y queríamos saber qué era lo que harías con ella, pero ahora veo que solo intentas hacer que tú y esa niña se lleven bien y eso me hace feliz ya que pareces ser el mismo después de recibir una tragedia tras otra, lo decía con una sonrisa. Y rápidamente puso una cara triste y diría Clarissa me explicó todo, me dijo que tú sí salvaste a mi hermana, me explicó que tú trajiste a todos los demonios, incluyendo a mi hermana hasta donde estaban ellos y me dijo que después te marchaste para ir a enfrentar a los dioses y mi hermana por la amnesia que decidió seguirte, sé que no fue tu culpa y ahora yo me siento tan culpable, creo que hablé de más y te dije cosas muy feas después de todo lo que has hecho y por eso lo siento, lo decía llorando. Goku se sorprendió y se acercó a Rahine y solo la rodeó con sus brazos envolviéndola en un cálido abrazo. Rahine se sorprendió del acto del Saiyajin y solo volteó a verlo a la cara. Goku tenía una cara triste y diría perdón por no poder salvar a Derier y hice lo que pude pero no conseguí hacerlo, el que ella ahora esté sellada me duele al igual que a ti, lo decía mientras volteaba a ver a Rahine. Rahine se sorprendió y solo recargó su cabeza en el pecho del Saiyajin y diría perdón Goku, no pensé que tú también te sintieras mal, solo que mi instinto protector de hermana salió a flote y creo que reaccioné de esa manera, lo decía algo triste. Goku sonrió y diría no te preocupes, eso no importa, lo que en verdad me preocupaba era que me odiaras, tenía miedo a perder tu amistad, lo decía algo desanimado. Rahine se sorprendió y diría eso sería imposible, eres muy importante para mí como para mi hermana, además no sé si lo sepas pero mi hermana te ama, ella está enamorada de ti y ella quería renunciar a los mandamientos para estar a tu lado. Goku se sorprendió y diría sé que Derieri me ama a ella y yo supongo que estamos saliendo, pero ahora no sé si se pueda decir así, si ella no está, lo decía algo triste. Rahine sonrió y abrazó más fuerte al Saiyajin y diría así que no lo alucine y en verdad pasó, lo decía con una sonrisa. Goku tenía una cara seria y diría sí eso pasó, pero supongo que fue porque los Saiyajin atraemos a mujeres de carácter fuerte, lo decía con un tono serio. Rahine se separó del abrazo y diría no importa de qué forma haya sido, si mi hermana se enamoró de ti es un milagro ya que ella es una mujer muy cerrada a sus sentimientos y nunca los demuestra, así que no importa mientras ella sea feliz al igual que tú, lo decía con una sonrisa. Goku sonrió y diría creo que tienes razón, pero ahora ella estará sellada y tarde o temprano tendré que morir y no creo que pueda volver a verla nunca más, lo decía algo triste. Rahine hizo una mueca de enojo y diría maldición, creo que tienes razón, esto es malo, lo decía enojada. El muñeco Gouter comenzó a aplaudir llamando la atención de Rahine y el Saiyajin diría no pierdan la esperanza, es posible que puedan volver a verse así que no piensen negativamente, lo decía con una sonrisa.
Rajine y Goku se sorprendieron y solo asintieron en comprensión. La niña solo los veía con algo de curiosidad y confusión. Goku sonrió y diría: Gouter tiene razón en ese caso. ¿Qué les parece si pasamos este día juntos? Lo decía con una sonrisa, cuando su estómago comenzó a hacer ruido, y diría: pero primero hay que desayunar. Lo decía con una gota de sudor en su frente mientras reía. El muñeco Gouter y Rajine asintieron con la cabeza mientras reían. La niña se cruzó de brazos e infló sus mejillas, haciendo un puchero ya que había perdido la apuesta con el Saiyajin y ahora tenía que pasar el día con él. Así Goku, Rajine, Gouter y la niña prepararon el desayuno y comenzaron a comerlo. Después de unas horas Goku y Rajine comenzaron a jugar con la niña, que a pesar de su seriedad parecía estar disfrutando el jugar con el Saiyajin y Rajine. Mientras que el muñeco Gouter los observaba y apuntaba lo que veía en una libreta. Después de unos minutos Rajine, Goku y la niña dejaron de jugar y se sentaron junto a Gouter mientras los tres tomaban un poco de agua. Goku volteó a ver a los tres y diría que si no les importaba ir a ver un lugar donde podía sentir unas presencias algo débiles. A lo que todos asintieron y se teletransportaron, llegando a una aldea que estaba algo destruida y en la cual había algunas personas lastimadas y otras que intentaban ayudar a reconstruir la aldea. Goku rápidamente cargó a la niña en sus hombros. Algo que la sorprendió, pero no se quejó del acto del Saiyajin. Goku estaba serio y diría: vayamos a ver, pero antes de eso Rajine, desactiva tu poder demoníaco o alertarás a esas personas. Rajine entendió y desactivó su poder demoníaco, haciendo que su marca demoníaca desapareciera de su cara, y así todos se dirigieron a ese lugar. Observando las condiciones deplorables en las que estaba el lugar después de la guerra, Goku estaba algo molesto y preocupado por esas personas, pero decidió seguir adelante para ver todo el lugar. Las personas estaban algo confundidas al verlos, ya que ellos no parecían ser de esa aldea. Rajine sentía las miradas de todos los humanos, algo que la molestó, pero decidió guardar la calma. Y así siguieron su caminata hasta que pasaron frente a una mujer que vendía algunos alimentos. La niña volteó a ver el lugar donde vendían los alimentos, viendo una bolsa de galletas que hizo que a la niña se le formaran estrellitas en los ojos al pensar en solo comer una de esas galletas, pero esta desviaba la mirada alejándose de la tentación. Goku notó el comportamiento de la niña, por lo cual se acercó a la mujer y diría: hola. Oye, disculpa, estás vendiendo las galletas, ¿verdad? La mujer se sorprendió al ver al Saiyajin y a sus acompañantes y diría: si estoy vendiendo toda esta comida, quien sea que me pueda dar algunas monedas de oro o plata. Y lo decía algo triste. Rajine frunció el ceño y diría: ¿que de verdad estás diciendo que la comida no tiene un precio en especial? La mujer negó con la cabeza y diría: no, ya que la guerra terminó, muchos de nosotros hemos terminado muy mal, ya que hay muchos heridos en la aldea, mi padre también está lastimado y necesito juntar dinero para poder viajar y conseguir algo de medicinas para ayudarlo. Lo decía algo triste. Goku se sorprendió y comenzó a buscar en su cinturón una moneda hasta que al último encontró 3 monedas de oro y diría: mira, toma estas monedas, espero y te sirvan. Lo decía mientras le hacía entrega de las monedas a la mujer. La mujer sonrió y diría: muchas gracias, señor, por favor tome el alimento que sea de su agrado. Goku asintió y tomó la bolsa de galletas y se la entregó a la niña, que estaba muy emocionada y comenzó a comerlas, lo cual hizo sonreír a la mujer. Goku sonrió al ver a la niña, que estaba feliz, y así volteó a ver a la mujer y le agradeció por las galletas y se despidieron de la mujer. En cuestión de minutos los 4 terminaron de recorrer la aldea y se encontraban en la cima de un acantilado observando la aldea.
Goku bajó a la niña de sus hombros y rápidamente pasó a su transformación de Super Saiyajin Dios, y al mismo tiempo sus ojos cambiaron al del clan de las diosas y unas alas salían de su cuerpo y rápidamente lanzó una aura que cubrió toda la aldea y diría todos ustedes han sufrido mucho, por eso ahora tomen mi sanación divina. En ese instante todos los heridos de la aldea fueron sanados y estaban confundidos. Y rápidamente todos salieron de sus casas observando que todo el lugar era rodeado de un brillo extraño. Cuando todos notaron las siluetas de 4 personas en la cima del acantilado. Y estaban sorprendidos al ver que una de las siluetas tenía unas alas que salían de su espalda. La mujer que vendía los alimentos se sorprendió y reconoció el peinado de aquel sujeto que tenía alas y diría es un milagro esas personas estuvieron en la aldea no cabe duda que es una señal divina de que un dios vino en nuestra ayuda lo decía a gritos llamando la atención de todos los aldeanos. Goku regresó a su estado base e hizo que las alas y sus ojos regresaran a la normalidad mientras tocaba su pecho y diría será mejor irnos lo decía mientras ponía 2 de sus dedos en su frente y diría Rajine y Gouter tomen mi hombro lo decía mientras sujetaba a la niña de la mano y rápidamente desaparecieron del lugar. Dejando sorprendidos a todos los aldeanos al ver que desaparecieron del lugar. Goku y los demás llegaron a una parte cercana donde estaban los demás demonios. Goku se sujetaba el pecho mientras respiraba agitadamente. Rajine y Gouter comenzaron a ayudar al Saiyajin. La niña caminó hacia una piedra y se sentó en ella y diría oye tú Son Goku ¿por qué decidiste ayudar a esos humanos sabiendo que puedes morir si sigues usando ese poder lo decía algo curiosa. Goku sonrió y diría tenía que hacerlo después de todo, ellos no tienen la culpa de nada de lo que ha pasado así que no me importa usar el poder de esa mujer con tal de que estén bien lo decía con un tono serio. La niña se sorprendió y diría pero ¿por qué lo haces? Nadie te lo ha pedido además no recibirás nada a cambio lo decía confundida. Goku volteó a ver el cielo y diría yo no busco nada a cambio solo quiero que todos sean felices y puedan vivir en paz lo decía con una sonrisa. Dejando sorprendido a la niña, Rajine y el muñeco Gouter. La niña estaba confundida y solo volteó a ver su bolsa de galletas y diría no puedo entenderte eres algo extraño lo decía mientras se acercaba al Saiyajin y le daba una galleta y diría pero aunque seas extraño te agradezco por estas galletas supongo que fue agradable pasar un tiempo contigo después de todo creo que no eres tan malo además creo que hoy me divertí mucho más de lo que lo he hecho antes así que gracias lo decía con una sonrisa. Goku sonrió y tomó la galleta y diría si es así ¿qué te parece si mañana pasamos otra vez más tiempo? Lo decía con una risa. La niña se quedó pensando y diría está bien lo decía con una sonrisa. Rajine y Gouter estaban sorprendidos y solo sonrieron. Al día siguiente la niña, Goku, Rajine y el muñeco Gouter pasaron el día entero divirtiéndose yendo a nadar, jugando a las escondidas y haciendo muchas actividades más. Hasta que los 4 se sentaron en el verde pasto observando el atardecer. La niña estaba sentada en las piernas del Saiyajin mientras jugaba con sus dedos diría en todos los años que he vivido nunca había podido divertirme de esta manera, así volteó a ver al Saiyajin y algo avergonzada diría oye Son Goku dime algo porque decidiste pasar tiempo conmigo si desde que nos conocimos te traté horrible y a pesar de eso tú, Rajine y Gouter pasan tiempo conmigo, para ser honesta nunca tuve alguien que conviviera conmigo de la manera en la que ustedes lo han hecho estos 2 días, siempre convivía con magos que evaluaban mis habilidades y eso era todo nunca tuve la oportunidad de divertirme lo decía algo triste.
Goku tocó su cabeza y diría: Gouter, me platico sobre ti y tu vida, por esa razón decidí pasar tiempo contigo. No se me hacía justo de que tu padre te obligara a estudiar hechizos desde muy pequeña, por esa razón quise mostrarte lo que tal vez debió ser tu vida si tu padre no fuera como lo fue. Debes entender que puedes aprender muchas cosas a su tiempo, pero también debes entender que aún eres una niña que no ha podido disfrutar su infancia de una buena forma. Por esa razón quiero que la disfrutes de alguna manera, por eso te aleje de tus estudios, para que puedas entretenerte en otras cosas. Debes tener otro pasatiempo que no sean estudiar hechizos, lo decía con una sonrisa. La niña se sorprendió y se quedó sin palabras, y diría: ya veo, así que estás intentando ser un padre para mí, lo decía algo sonrojada. Goku sonrió y diría: si tú lo ves de esa manera, está bien, puedo ser tu padre si gustas, lo decía con una sonrisa. La niña se sorprendió y diría: que de verdad serías mi padre, lo decía sorprendida. Goku sonrió y diría: si no le veo problema. La niña sonrió y abrazó al Saiyajin, y diría: entonces papá, ¿qué haremos mañana?, lo decía algo avergonzada. Rajine y el muñeco Gouter estaban sorprendidos. Rajine sonrió y diría: entonces yo seré la tía Rajine, lo decía con una risa. El muñeco Gouter alzó su mano, y diría: y yo puedo ser el tío Gouter, lo decía con una sonrisa. Goku y la niña se sorprendieron y comenzaron a reír. Goku volteó a ver a la niña y diría: ¿qué piensas de que ellos sean tus tíos?, lo decía con una risa. La niña sonrió y diría: sí, lo decía, mientras saltaba a abrazar a Rajine y Gouter. Rajine sonrió y diría: antes de todo, tenemos que buscarte un nombre, ya que para los humanos y las demás razas es difícil decir tu nombre real, así que, dime, ¿tienes en mente un nombre?, lo decía curiosa. La niña sonrió y diría: si tengo un nombre que los humanos pueden decir, solo que muy pocos saben ese nombre, lo decía con un tono serio. Goku, Rajine y Gouter se sorprendieron. Goku estaba sorprendido y diría: que de verdad, ¿y cuál es?, lo decía algo curioso. La niña sonrió y diría: es Merlin, lo decía mientras movía su cabello hacia atrás con su mano. Los tres se sorprendieron. Goku sonrió y diría: bueno Merlin, entonces desde ahora llevarás mi apellido, desde el día de hoy eres Son Merlin, lo decía con una risa. Merlin se sorprendió y diría: Son Merlin, lo decía algo sorprendida mientras repetía su nombre en voz baja, y diría: me gusta, lo decía con una sonrisa. Goku sonrió y diría: bueno, será mejor regresar y avisarles a todos de esto, lo decía con una risa. Todos asintieron y se dirigieron a la cueva en la que se quedaban. Al llegar todos se encontraron con unas casas de madera y piedra que habían sido construidas, dejando a los cuatro sorprendidos. Gerget notó la presencia de los cuatro y se acercó a saludarlos. Goku sonrió y correspondió el saludo, y le preguntó a Gerget que cómo es que todos han construido unas casas en tan solo un día. Gerget sonrió y les explicó que los demonios estaban teniendo algunos problemas al construir las casas, por lo que ella ayudó con su poder mágico a los demonios, haciendo que pudieran construir las casas más rápido. Goku y todos se sorprendieron al escuchar eso. Goku sonrió y le diría que estaba feliz de que ella haya podido socializar con los demonios de una buena manera. Gerget asintió con la cabeza mientras sonreía. Merlin se acercó a Gerget y le diría que ella sabía dónde estaba el rey Hada Dalia, y que le diría la localización exacta de dónde se encontraba para que pudiera encontrarlo. Gerget y todos se sorprendieron al escuchar eso. Gerget se acercó a la niña y diría: que en serio me ayudarás, lo decía sorprendida. Merlin asintió con la cabeza y diría: si después de todo eres amiga de mi papá, así que no veo el por qué no ayudarte. Gerget se confundió y diría: amiga de tu papá, ¿acaso lo conozco?, lo decía confundida.
Goku comenzó a reír y le explicó todo a Gerget de cómo Merlin ahora era su hija, ya que él decidió adoptarla, y le diría que él la ayudaría a buscar al segundo rey Hada, pero que lo harían dentro de 2 días, ya que Meliodas aún no revivía y él quería estar ahí cuando él resucitara para poder explicarle las cosas y tal vez darle su apoyo por su pérdida. Gerget se sorprendió y entendió la acción del Saiyajin, del querer apoyar a su amigo, por lo cual le dio las gracias a la niña y al Saiyajin por su ayuda. Goku y Merlin sonrieron y le dirían que no era nada. Pasaron 2 días. Y Meliodas despertó en una cama hecha con hojas de árboles y solo comenzó a observar su alrededor, notando que estaba en una casa hecha de piedra y madera, por lo que se puso de pie y comenzó a salir de la casa para encontrarse con una aldea repleta de algunos demonios que convivían felizmente, lo cual lo dejó sorprendido y confundido. Algunos demonios notaron que Meliodas había despertado y rápidamente corrieron a avisarle al Saiyajin. Meliodas se acercó y preguntó de cómo había llegado a ese lugar. Uno de los demonios hizo una reverencia y le diría que todos ellos fueron salvados por su dios y que en unos momentos vendría para hablar con él, y que por favor lo esperara unos minutos mientras llegaba, ya que fueron a buscarlo. Meliodas se confundió al escuchar eso y solo asintió con la cabeza y se sentó debajo de un árbol mientras tocaba su cabeza intentando recordar lo que pasó. En cuestión de minutos una voz reconocida por Meliodas diría: veo que por fin despertaste, Meliodas, me da gusto de que estés bien, lo decía con una risa. Meliodas se sorprendió y volteó al frente solo para ver al Saiyajin que cargaba a Merlin, y a su lado estaba Ragine, Gerget y el muñeco Gouter. Meliodas estaba sorprendido y diría: Goku, eres tú, pero como lo decía confundido. Goku estaba serio y diría: hola Meliodas, sé que estás algo confundido y quieres saber muchas cosas, así que vine para explicarte todo, lo decía con una cara seria. Meliodas se sorprendió y solo asintió con la cabeza. Goku le pidió a Ragine, Gerget y Gouter que se llevaran a Merlin a jugar mientras él platica con Meliodas. Ragine, Gerget y Gouter entendieron y se llevaron a Merlin, que cargaba en sus brazos al cachorro Oslo, y así se marcharon a otro lugar. Meliodas estaba serio y diría: Goku, porque todo está muy tranquilo, ¿acaso la guerra terminó?, lo decía con un tono serio. Goku volteó a ver a Meliodas y diría: si la guerra terminó, lo decía con un tono serio. Meliodas se sorprendió y dejó salir un suspiro y diría: ya veo, parece que todo es bueno, pero ¿dónde está Elizabeth? Supongo que debe estar por aquí, o me equivoco, lo decía confundido. Goku puso una cara seria y diría: Meliodas, quiero que escuches todo lo que voy a decirte, lo decía con un tono serio. Meliodas se confundió al ver la seriedad del Saiyajin y solo asintió con la cabeza. Goku entendió y prosiguió a contarle cómo es que las diosas activaron el ataúd de la eterna oscuridad y sellaron a los demonios, y le diría que Darieri también fue sellada, ya que la deidad suprema le evitó poder salvarla. Goku le dijo que él peleó contra la deidad suprema y la mató, y le explicó que de alguna forma él absorbió el poder de la deidad suprema, y cuando eso pasó ella intentó tomar el control de su cuerpo, pero gracias a su fuerza de voluntad pudo detenerla, y le explicó que ahora cuenta con el poder de las diosas. Meliodas estaba sorprendido al escuchar que Darieri fue sellada, y algo de él entendió que Goku estaba sufriendo por dentro, pero intentaba mantenerse serio al hablar con él, ocultando su dolor, pero también estaba sorprendido al saber que Goku mató a la deidad suprema. Goku dejó salir un suspiro y prosiguió a contarle que Elizabeth murió en la pelea que ellos tuvieron contra la deidad suprema y el rey demonio. Meliodas al escuchar eso se quedó en shock y comenzó a temblar de impotencia. Goku estaba serio y le explicó que los dos dioses les pusieron una maldición a ellos dos.
Goku le dijo que Meliodas tenía la maldición de la vida eterna, y su cuerpo no envejecerá y que no importa si él muere siempre volverá a la vida. La maldición de Elizabeth es la reencarnación eterna, ella tendrá vidas cortas como una humana y olvidará sus recuerdos de vidas pasadas, y si de alguna manera recupera recuerdos de sus vidas pasadas no importa lo que pase o quien la proteja, ella moriría después de 3 días frente a sus ojos, y cada vez que reencarne ellos se volverán a encontrar, y Elizabeth se volverá a enamorar de él y moriría frente a él. Meliodas comenzó a llorar al escuchar eso y comenzó a maldecirse por saber que los dioses les pusieron un castigo como ese. Goku se puso de pie y diría: Meliodas, síguemelo, decía mientras comenzaba a caminar hacia una cueva que se encontraba cerca de ellos. Meliodas seguía llorando y solo se puso de pie y comenzó a seguir al Saiyajin mientras lloraba en silencio. Así los dos se adentraron a la cueva y se encontraron con algo que estaba envuelto por una sábana. Goku tomó su hombro y diría: te esperaré afuera, tómate todo el tiempo que quieras, lo decía mientras salía de la cueva. Meliodas apretó los puños y cerró los ojos, esperando que no fuera lo que imaginaba. Así se acercó y solo quitó la sábana. En ese instante sus ojos comenzaron a nublarse y cayó arrodillado mientras abrazaba el cuerpo de la mujer que amaba y comenzó a llorar con más fuerza al mismo tiempo que el cielo se oscureció y comenzó a llover, y sus gritos de dolor se escuchaban por todo el lugar perdiéndose en la lluvia. En cuestión de horas la lluvia cesó y Meliodas comenzó a salir de la cueva con el cuerpo de Elizabeth en sus brazos. Goku notó eso y diría: Meliodas, ¿quieres ayuda?, lo decía algo preocupado por la salud emocional de su amigo y rival. Meliodas negó con la cabeza y diría: puedo hacerlo solo, pero gracias. Goku entendió y diría: está bien, pero sígueme, sé de un lugar que te gustará para que Elizabeth pueda descansar en paz, lo decía con un tono serio. Meliodas entendió y siguió al Saiyajin. En cuestión de segundos llegaron hasta un lugar que era adornado por unas flores de muchos colores. Meliodas se sorprendió y le agradeció al Saiyajin por decirle de ese lugar y así prosiguió a enterrar a Elizabeth. Después de 2 horas Meliodas había sepultado a Elizabeth y colocó una cruz de madera junto con unas de las flores en su tumba mientras caía al suelo llorando nuevamente. Goku se acercó a Meliodas y tomó su hombro y diría: sé cómo te sientes, Meliodas, y créeme que te entiendo mejor que nadie, así que escucha, es muy probable que yo pueda quitar las maldiciones. Ahora cuento con el poder de la Deidad Suprema y con ese poder puedo quitar solo tu maldición, ya que la Deidad Suprema fue quien te puso esa maldición, pero la maldición de Elizabeth fue puesta por el Rey Demonio y para poder quitarla necesitaré absorber el poder del Rey Demonio, pero si hago eso es muy probable que el Rey Demonio intente apoderarse de mi cuerpo al igual que lo intentó la Deidad Suprema, así que escucha, te prometo que quitaré las maldiciones a toda costa, lo decía con un tono serio. Meliodas se sorprendió y volteó a ver al Saiyajin y diría que de verdad lo decía sorprendido. Goku asintió con la cabeza y diría: así es, así que vamos, no pierdas la esperanza, yo te ayudaré, lo decía con una sonrisa. Meliodas se puso de pie y abrazó al Saiyajin mientras le agradecía por su ayuda llorando. Al día siguiente se podía ver a Goku junto a Meliodas, Gerget y Merlin a punto de marcharse en busca del rey Hada Dalia. Rajine, Glariza, y los 2 Gouters se encontraban frente a Goku y los demás. Rajine sonrió y diría: cuídense todos y regresen a salvo. Goku asintió con la cabeza y diría: no te preocupes. Regresaremos a salvo, lo decía con una sonrisa. Merlin estaba sentada en el suelo y frente a ella tenía una bola de cristal y diría: lo encontré, está a 350 kilómetros hacia el sur en un bosque escondido. Gerget se sorprendió y diría: que de verdad eres fascinante, Merlin, lo decía con una sonrisa.
Merlín sonrió y diría gracias, bueno, será mejor darnos prisa, nos teletransportaré a ese lugar. Todos asintieron con la cabeza en comprensión. Merlín le hizo entrega de la bola de cristal al Gouter real y diría gracias por prestármela. Gouter lo decía con una risa. El Gouter real asintió y diría no fue nada, así que procura llevarlos al lugar correcto, lo decía con un tono serio. Merlín se cruzó de brazos y diría yo nunca fallo, cuando me teletransporto, lo decía algo molesta, y así chasqueó los dedos desapareciendo del lugar junto a los demás. Esta historia continuará.